Hola amigos infantistas, muy buenos días o noches, tardes o mediodía tengan ustedes y muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares, así sea que estén en casa, en cuarentena, estén en su coche, vayan escuchando el video, estén haciendo algo en casa o si es la primera vez que entran al canal. Están ustedes en un canal que pues estamos enfocados a hablar sobre Pedro en la segunda etapa, como ya lo hemos mencionado, en la segunda etapa como Antonio Pedro. Aquí en el canal van a encontrar muchos videos, opiniones de personas que convivieron con él, personas que en un principio no creían. Yo me cuento, como lo he dicho, se lo he contado a varios y a Omar, que hemos platicado, que en un principio igual yo era un incrédulo, no sabía mucha información que ahora ya sé, y como muchos dicen que sé hasta de más. Pero bueno, los invito a que vean los videos, se suscriban y, opinen en los videos, en los comentarios, se aceptan. Yo leo todos los comentarios, aunque sí hay algunos que están un poquito pasados o subidos de tono, que pues sí un poco molestan. No falta también el que siempre está preguntando que por qué tenía mucho cabello. Ya les hemos explicado muchas veces que él tenía exactamente el mismo cabello que su hermano Pepe, que lo querían ver calvo. Eso es imposible porque Pepe no quedó calvo. Muchos quieren que contemos el lado negativo de Pedro, otros dicen que no, que respetemos lo que él quiso, otros que entonces para qué estamos investigando si no lo vamos a quedar a guardar. En fin, hay muchas opiniones de gentes y créanme que este canal está abierto para todos, para que expresen su opinión, siempre y cuando guardando el respeto. Si alguien, aquí no se le obliga a nadie a creer, pero si alguien no cree, pues únicamente pues que no vea los videos. Y, y créeme que es difícil a veces ya lidiar con un tema que se ha estado alargando por lo mismo de la situación que estamos padeciendo todos. Afortunadamente donde yo estoy viviendo, aquí en Martínez de la Torre, pues la situación, guardando las proporciones, no es tan grave y tan crítica como en otros estados o en otras ciudades, donde sí están colapsados los hospitales y todo eso. También quiero decirles que pues sí, el licenciado pues sigue pasándolas mal. A lo mejor él quisiera pues ya venir a México, dar la segunda parte de la entrevista que tuvo conmigo, con un servidor, porque pues en esa ocasión era una fiesta. Quiero que sepan que era una fiesta particular, creo que el aniversario, no recuerdo al 100 de qué era, porque tengo grabado eso, pero no tuve el permiso de subir todo. En esa ocasión me acompañó el amigo Sánchez. Entonces se improvisó el lugar donde se hizo la entrevista. A muchos no les gustó y muchos lo consideraban o consideran que fue una falta de respeto, que había mucha gente, pero pues yo no podía imponer pues mis condiciones, dado que sí fue un poco de trabajo el conseguir la entrevista con él. De ahí surgió la amistad, se lo presenté a Omar, así como le he presentado a otras personas que ahora ya están haciendo más sólido el grupo. Pero bueno, este video también es para expresar unas ideas que yo tengo sobre Pedro, que a muchos le van a parecer, a otros no, pero pues como yo les digo, es mi particular punto de vista. Y ojalá y la cuarentena pues también pues pase pronto para que esto se agilice
y créanme que también les agradezco el llamado que ustedes respondieron y que yo quiero que no claudiquen, que no se detengan en cuanto a que pidamos no solamente por el licenciado que también no ha salido al 100 de, de la enfermedad, sino que también a todas las personas que de algún modo, de alguna manera u otra, pues están relacionadas con algún familiar que está enfermo o algún vecino o un conocido, para que esto pronto pase y volvamos ahora sí que a la normalidad. Pero bien, por principio de cuentas yo quiero explicar algo. Sí, miren, muchos de los o pocos de los detractores que hay de Pedro piensan que él siempre tuvo el acento norteño, pero hay pruebas de que no fue así, porque en los inicios de él en el cine el acento le fue quitado. Y pues ejemplos hay muchos. Uno de ellos sería, por ejemplo, el de la razón de la culpa. Y aquí, si se dan cuenta, a él, por lo que he leído, pues le costaba mucho hacer el acento español, por lo que le tuvieron que doblar la voz en esa película. Y así, poco a poco, con el pasar del tiempo y de los años, pues se le quitó al 100 ese acento, que muy de vez en cuando lo sacaba, pero ya no era parte de su manera de hablar. Ejemplos hay muchos. Uno de los más así conocidos es la última entrevista que dio en el $1 Million, donde no tenía el acento norteño. Es más, muchos de sus fans querían o piensan que él siempre hablaba como en las películas, como en los personajes que representó. Pues Antonio Pedro, Pedro Infante, como le quisieran decir, porque muchos le dicen Toño, otros le dicen Pedrito, otros le dicen Antonio Pedro, pues es lo mismo Pedro Infante. Tenía la misma forma de hablar fuera de los escenarios, él hablaba pausado y no nos explicamos cómo es que él pudo, para los que dicen que lo imitaba, pudo imitar ese acento que él tenía fuera de los escenarios. Y lo raro es que ese acento, cómo lo pudo él imitar, siendo que esas entrevistas estaban enlatadas y se dieron a conocer años después, es más, creo que después del regreso de él. Pues bien, a Pedro Infante pues no le gustaba demostrar que él era una persona de dinero y que podía darse ciertos lujos. Pero pues sí lo hacía porque de vez en cuando pues se compraba sus caprichos, como el simulador de vuelos, los aviones que tenía, carros de lujo, motos, etcétera, etcétera. Pues él era del pueblo y para el pueblo, como él lo decía. Y esa característica siempre la conservó, siempre la tuvo años después en su segunda etapa como Antonio Pedro, cosa que no heredaron sus hijos. Me quiero referir esta vez en este caso a Lupe Torrentera, que ella dice que si su papá no hubiera muerto, como ella dice así, que fueran más ricos tal vez que los Hernández. Y de una manera pues despectiva dice que si Antonio Pedro hubiera sido Pedro Infante, pues nunca se hubiera presentado en sitios de mala muerte de tercera, cuarta o quinta, que él era únicamente para presentarse en Bellas Artes y de ahí para arriba. Pero pues yo creo que eso nunca lo vivió ella o se lo olvida o no ha leído todas las biografías donde claramente se ve que Pedro, él era sencillo, humilde y se sentía más a gusto entre la gente, digamos, de su nivel, y lo bien que se sentía al estar en contacto con su gente. Eso sí lo pudimos contactar muchas veces. Incluso pues aceptó y aceptaba muchas invitaciones a comer. Y claro, pues a él nunca le importó el lugar donde fuera a comer, siempre y cuando él se sintiera a gusto con la gente, que es lo que le importaba a él. Por eso él, ya en su segunda etapa como Antonio Pedro, él se sentía contento y feliz de volver a tener contacto con su gente, con su público, como él le decía. Respeto al público y viva la gente. Por eso él, al parecer ya cansado de lo que había sido antes, no quería saber nada de su pasado y él simplemente se dedicó a vivir lo que él le tocó, disfrutar y hacer a un lado todo lo que había sido. Él dejó sepultado a Pedro Infante y después se dedicó a vivir la vida como Antonio Pedro.
Y eso muy pocas personas lo alcanzaron a comprender o a entender, de que por qué él había cambiado esa manera de pensar. Porque él tenía ahora sí que la manía de siempre hablar como con mensajes ocultos, que la gente lo descifrara. Por eso decía, pocas palabras, mucho entendimiento. O incluso decía, a Dios perdón, y yo me imagino que le pedía perdón por todo lo que pasó, o las personas inocentes, y al público, o sea, perdón al público por no poder decir toda la verdad. Por eso él siempre decía muchas veces, mi caso es un caso increíble a la distancia del tiempo. Les está hablando un simple vagabundo, porque él se consideraba ya un vagabundo que vivía la vida como él quería. Por eso ahora que han salido los testimonios de personas que lo conocieron y que incluso se lo toparon sin saber quién era él, lo vieron a lo mejor como un vagabundo más que andaba ahí con la barba pues larga. Me dicen que a veces hasta la cintura le llegaba. Nunca se imaginaron que era él. Personajes nacen cada determinado tiempo y excepcionales, o a lo que llaman también gente tocada de Dios. Hoy yo me atrevo a decir que Pedro fue tal vez el último que pues fue, como dicen por ahí, tocado de Dios. Y me atrevo a decir que fue el último en todo lo que es América Latina. Y con todo respeto, pues aún muy por encima de otros artistas, como lo fue Gardel, Carlos Gardel, o en Estados Unidos el Cuarteto de Liverpool, Frank Sinatra, e incluso muy por encima de Elvis, que es muy popular en Estados Unidos. Otro punto también que quiero aclarar, que muchos lo quieren poner como un virtuoso de la música, pero les quiero decir que el maestro Manuel Esperón y el señor Jesús Camacho, mejor conocido como Pedro de Urdimalas, amigo de Pedro hasta que él falleció en 1995, ellos decían que Pedro no sabía de música, porque de serlo así él hubiera compuesto por lo menos alguna canción, cosa que nunca hizo. Pero sin embargo pues sí tenía buen oído. Y si se dan cuenta, a Pedro se le veía posando con algún instrumento, pero eso no avala que él lo tocara a la perfección. O sea, cualquier persona puede posar con un instrumento y hacer la finta de que está tocando. Aun cuando su familia poseía una orquesta, yo siento que él no dominaba al 100 o era un virtuoso de la música. Incluso en las películas se les ve haciendo el playback con algunos instrumentos, y él lo decía, se hace playback y en la postproducción se le pone la música, etcétera, etcétera. Y él lo sabía hacer muy bien, con el violín, con la guitarra. Incluso cuando hay una película, la de Cuidado con el Amor, está tocando supuestamente la guitarra, o cuando está cantando, cuando sale la luna en los gavilanes, se escucha perfectamente la guitarra, pero no hay un micrófono cerca de él como para que se escuche tan bien. Hay otro testimonio por ahí que está en las redes, donde al señor Carlos Garrido platica que Pedro en una ocasión sí le llevó a cantar un par de canciones, Las Tres Cosas y la otra no recuerdo cuál es, donde él ejecutó la guitarra, la tocó. Incluso Mar también me comenta que también tocó el piano en su casa y la guitarra, pero explicaba que pues no la podía tocar al 100 por unos golpes que recibió en la mano, algo así. Así es que, amigos, pues es lo que yo les quería comentar, de cosas que yo he visto, que he observado, que lo queremos ver como en las películas, hablar como en las películas, reír como en las películas, y no fue así. Incluso por ahí supe que también que pues al final no llegaron a buenos términos con los hermanos. Hubo ciertos problemas que hicieron que la familia se alejara, entre hermanos se alejaron, ya no hubo el contacto que había como cuando jóvenes, cada quien siguió su vida como pudieron cada quien, y hubo una ruptura de los infantes, que incluso hasta ahorita lo vemos entre la propia familia, entre primos, entre sobrinos, etcétera, etcétera.
aunque como dicen por ahí, de cara a la galería, pues tienen que dar su mejor sonrisa y su mejor cara ante el público. Pues bueno, es lo que le quería comentar a todos. Muchas gracias por ver el video y esperemos que muy pronto tengamos más testimonios y videos. Muchas gracias por dejarme entrar a su hogar, por escucharme. Espero que no los haya aburrido y hasta la próxima.